Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta clase vamos a platicar sobre la tostación de sulfuros. En algunos videos anteriores ya platicamos la razón del por qué se lleva a cabo la tostación de minerales tipo sulfuro, en particular, por ejemplo, de la esfalerita, que es el sulfuro de zinc, o también de la pirita. En el caso de la esfalerita, para ponerte en contacto, pues lo que se busca es transformar dicha fase a un óxido de zinc que de alguna manera va a ayudar a que la cinética de lixiviación sea rápida en el caso del óxido de zinc. Pero en el caso de las piritas, la obtención de hematita es como un material importante para la obtención de hierro y posteriormente acero. No obstante, en la naturaleza generalmente los sulfuros vienen asociados, es decir, podemos encontrar tanto pirita como calcopirita en una misma mena. Entonces, bueno, podríamos decir en un concentrado, ¿no? Ahí vamos a tener las dos menas, la mena de hierro, que sería la esfalerita, la mena de cobre, la calcopirita. Y bueno, aquí se trata de un problema en donde tratamos de hacer los cálculos necesarios estequiométricos para estimar las necesidades de aire o de oxígeno y obtener la tostación. Al tostar tanto la calcopirita como la pirita, tenemos dos fases, una relativamente negra, que es la magnetita, podría ser en el caso de la pirita, o la parte rojiza, que en este caso sería la hematita, y también podemos obtener en el caso de la calcopirita el óxido de cobre, que también tiene un color relativamente negro. Bueno, entonces nos dice, se ha propuesto llevar a cabo la tostación a muerte, eso quiere decir la tostación o la conversión completa del azufre que contiene pues este concentrado y es 55% de calcopirita, 30% de pirita y 15% de ganga. No nos mencionan la ganga, pero eso es muy importante porque esta puede tener un efecto directo o inmediato en la tostación. Dice, para ello se considera utilizar 200% de exceso de aire. ¿Sí? Calcular para una tonelada de mena, es decir, o una tonelada de concentrado, porque son dos menas, una mena de hierro y una de cobre. Entonces nos piden el volumen en metros cúbicos en condiciones normales de dióxido de azufre que se produce, el volumen de aire en condiciones normales que se necesita, la composición molar de los gases y la composición molar del producto tostado, así como su ley en cobre. Estas son las reacciones probables que van a ocurrir, es decir, la calcopirita se va a transformar a hematita, óxido de cobre y por supuesto dióxido de azufre, en tanto que la pirita va a convertirse en hematita y en dióxido de azufre. Como puedes notar, aquí únicamente se ejemplifica el oxidante con el material. En este caso el material puede ser la pirita o la calcopirita y el oxidante inmediato es el oxígeno. Por lo tanto, si nosotros vemos esta situación aquí, en realidad estamos ejemplificando cómo actúa el oxígeno. Si nosotros queremos hacer una estequiometría bajo el supuesto de que estamos alimentando oxígeno puro, pues podemos balancear mediante tanteo estas ecuaciones y tendríamos estas estequiometrías. La realidad es que nosotros utilizamos aire, ¿verdad? Entonces aquí nosotros sabemos que por cada mol de oxígeno tenemos 3.76 moles de aire. Eso viene de la relación estequiométrica 0.79 entre 0.21, que es la composición molar del aire. En ese sentido nos da 3.76, es decir, 3.76 por la cantidad estequiométrica de oxígeno. Todo esto en realidad es el aire, ¿sí? Todo esto es la mezcla de aire. Si es estequiométrico, ¿qué significa? Que únicamente estamos alimentando la cantidad de aire necesaria para convertir, lo que significa que el oxígeno no va a salir en los productos, ¿verdad?
porque fue exactamente lo estequiométrico. No obstante, el nitrógeno sí va a salir. Todo esto va a entrar a una cierta temperatura y por supuesto todo esto son los productos que generalmente van a estar a una temperatura muy probablemente mayor si es que no se controla el proceso de manera isotérmica, porque todas estas reacciones tienen una particularidad, son exotérmicas, es decir, liberan calor. Por lo tanto para la calcopirita como la pirita podemos escribir las relaciones estequiométricas de aire. Nosotros sabemos que el problema nos dice que vamos a meter 200% en exceso. Muy bien, es decir, de esto vamos a meter un 100% más en términos de moles. Bueno, pues para ello nosotros primero que tenemos que hacer es, nos dice que hay 1 tonelada de concentrado, entonces vamos a calcular los moles que hay de calcopirita involucrados en ese concentrado, entonces serían 1000 por 0.55, es decir, la calcopirita, que es la mena de cobre, está presente en una relación de 2.99 kilomol. No olvides que aquí utilizamos kilogramos sobre kilomol. De igual manera, vamos a ver la parte de la pirita. La pirita, el 30% y su peso molecular es 120. Entonces tenemos involucradas 2.5 moles de pirita y 2.99 moles de calcopirita. Es muy importante a través de la estequiometría que trabajemos esta sección. ¿Cuánto dióxido de azufre se puede producir? Bueno, de acuerdo con la reacción de la calcopirita, sabemos que 2 kilomol de calcopirita me dan 4 kilomol de azufre, es decir, es la relación estequiométrica 2:4. Si utilizo kilomol aquí, pues son kilomol, o si fueran mol con mol, como sea el caso. Entonces tenemos que, por parte de la calcopirita, si se va a tostar el 100%, tendríamos 5.98 kilomol de dióxido de azufre. Algo análogo, en el caso de la pirita tenemos 2.5. La proporción también es 4 kilomol de dióxido de azufre por cada 2 kilomol de pirita. Esto nos da un valor de 5 kilomol de dióxido de azufre. Por lo tanto, esperaríamos un total de 10.98 kilomoles de azufre, bueno, de dióxido de azufre. Por lo tanto, si consideramos que todos este tipo de material o de gases tiene un comportamiento ideal, pues tenemos que PV igual a nRT. De aquí podemos calcular el volumen, el número de moles, pues nosotros ya lo conocemos. Ajá. En este caso sería a ver, por cada, tenemos nRT entre una atmósfera y nosotros sabemos que por cada kilomol, o sea, aquí tenemos por cada 1000 mol, si ponemos una base, un kilomol de gas ideal, ¿cuántos litros nos da? 22.39 metros cúbicos, o sea, es un kilomol. Si nosotros suponemos que un kilomol de dióxido de azufre pues nos daría 22.39 metros cúbicos. ¿A qué nos referimos con estado estándar? 273 grados Kelvin, perdón, y una atmósfera de presión total. Entonces aquí ya podemos hacer la relación que un kilomol nos da 22.398, pero nosotros tenemos 10.98 kilomol. Por lo tanto, el volumen de gases de dióxido de azufre que se esperarían sería alrededor de 245.98 metros cúbicos. Podrías haber hecho el cálculo directo, 10.98, es decir, aquí 10.980 moles, y te hubiera dado como resultado 245.98 metros cúbicos de dióxido de azufre. Continuando, ahora dice el volumen de aire en condiciones normales necesarios. Bueno, como ya tenemos los moles de oxígeno que acabamos de calcular, o sea, el moles de dióxido de azufre, ahora dice el volumen de aire. Aquí vamos a considerar el volumen que de alguna manera en el ejercicio anterior únicamente lo que hicimos es para convertir todo cuanto de azufre necesitamos de alguna manera obtener. Pero aquí involucramos el aire para garantizar en términos termodinámicos una conversión completa.
En teoría debemos meter un reactivo en exceso, en ese caso es el oxígeno, que va asociado directamente al aire, ¿no? Porque la mezcla de aire, o el aire, mejor dicho, solamente nos aporta 21% de oxígeno. Por lo tanto, a partir de los 2.2 kilomol, estequiométricamente nosotros sabemos que 2 kilomol de calcopirita nos necesita 30.94 kilomol de aire. ¿Y cómo obtenemos esta relación? Bueno, eso es 13 medios, si mal no recuerdo, ¿sí? 13 entre 2 es 6.5 mol de oxígeno, más 6.5 por 3.76. Eso nos da un total de 30.94, es decir, en la reacción totalmente son 30.94 kilomol de aire. Si tú lo multiplicas por 0.21, te da 6 y tantos moles de oxígeno, que sería como el 13 medios. Por lo tanto, ya a partir de esa proporción, pues tú sabes cuántos kilomoles de aire necesitas. Tanto para la pirita, también hacemos un cálculo análogo y tenemos el total de aire. Pero algo que debemos tomar en cuenta que este es el aire estequiométrico, es decir, el aire mínimo necesario para asegurar la conversión. Pero generalmente, como te comenté, es necesario un aire en exceso porque esto va a garantizar de mejor manera que tú tengas una conversión al 100% de estos minerales hacia sus productos de tostación. Por lo tanto, si definimos el exceso de aire, sería el aire real que tú necesitas alimentar, menos el aire teórico. Con teórico me refiero al estequiométrico, lo que te indicaría la reacción química entre el aire teórico. Si tú despejas de aquí el exceso de aire, o decir, el aire real que quieres buscar, pues sería el porciento de exceso entre 100. Dice que el exceso son 200% de exceso. Entonces aquí lo que tenemos es 200 entre de 100 más 1 por 78. 78 es el estequiométrico. Por lo tanto, de aquí nosotros podemos saber que necesitas alimentar 236.91 moles de aire. Entonces, de alguna manera, eh, aquí ya tenemos el porcentaje de aire, que fue 200% de exceso, y el aire que tú tienes que alimentar es esta cantidad. Ya calculamos anteriormente que un kilomol de gas, en este caso de aire, nos da 22.39 metros cúbicos de volumen. En este caso sería volumen de aire. Pero como tenemos 236 kilomoles, entonces las necesidades que tenemos que alimentar son 5.306.31 metros cúbicos de aire. Este aire evidentemente ya incluye el exceso, ¿sí? Y bueno, entonces continuamos con el cálculo. Ahora nos pide la composición de los gases. Bueno, nosotros tenemos que conocer que la composición de los gases en realidad es calcular el número de moles de gases a la salida. En este caso, el oxígeno a la salida será el número de moles de entrada del oxígeno menos los moles que reaccionaron, ¿verdad? Lo que se consumió estequiométricamente, pues no tendría por qué salir. Entonces el exceso, podríamos decir, de oxígeno es lo que vamos a calcular. Pero ten en cuenta que es aire, ¿no? Es oxígeno y nitrógeno. Por lo tanto, 236.91 kilomol de aire, que es lo que calculamos que tiene que entrar, pues de alguna manera esto nos da 0.21 de oxígeno. Esta es la proporción o composición del aire, menos lo que se consumió estequiométricamente. Tú sabes que la estequiometría me dice que estequiométricamente solo necesitaba 78, pero en términos de oxígeno o un balance de oxígeno diría que a la salida, tú tienes que o esperas al menos 33.16 kilomol de oxígeno. Hacemos lo mismo con el nitrógeno, pero en el caso del nitrógeno no hay reacción, simplemente es todo el nitrógeno que entró es el mismo que sale. En este caso, los 236.91 kilomol de aire que metí, el 79% es nitrógeno, son 187
0.15 kilomol de nitrógeno. Esa misma cantidad de nitrógeno va a tener que mantenerse o va a tener que salir en el reactor porque pues no reacciona, ¿verdad? Es un inerte. Por último, tenemos cuánto dióxido de azufre hay a la salida. Bueno, no entra de dióxido de azufre, no tenemos, pero lo que sí tenemos es que se produce, ¿no? Aquí en lugar de reacción va a ser un positivo que se produce. Y bueno, ya sabemos que se va a producir 10.98 kilomol de dióxido de azufre, es decir, vamos a encontrar o encontramos ya en el primer inciso cuánto es lo máximo, es decir, la conversión completa de calcopirita y de pirita nos dan como resultado 10.98 kilomol de dióxido de azufre. Por lo tanto, los gases a la salida en total pues constan de oxígeno, nitrógeno y dióxido de azufre. Los gases, insisto, ¿sí? Entonces ya tenemos aquí, podemos calcular la composición de oxígeno en esa línea de gas total, que sería los moles de oxígeno entre los moles totales. De igual manera, la composición para nitrógeno, así como para dióxido de azufre. ¿De acuerdo? Esta es la composición de los gases. Pero como bien sabes, en la tostación, pues hay una obtención que se denomina calcina. La calcina o el producto tostado es sólido. Entonces, ¿qué va a salir en el tostado? Pues lo que vamos a obtener es la ganga, ¿no? De esos 1000 kilogramos de mena, nosotros sabemos que el 15%, pues en teoría no le debería ocurrir algo significativo, ¿no? Porque la ganga pudiera ser cuarzo, pudiera ser otro componente. No obstante, te digo, ya a nivel metalúrgico, ya a nivel de esta área importante de la pirometalurgia, es muy importante conocer la ganga, ya que puede consumir calor, ¿de acuerdo? Entonces, no es una cosa tan trivial, pero bueno, al menos sabemos que aquí la ganga no va a reaccionar y saldría 150 kilos de ganga. Ahora, ¿cuánto voy a producir de hematita? Bueno, la calcopirita te daría estequiométricamente 1.495 kilomol de hematita. Por el contrario, la pirita, bueno, por otro lado, mejor dicho, la pirita te va a dar 1.25 kilomol de hematita. Esto viene de las reacciones estequiométricas y por lo tanto de aquí tenemos que formamos 2.745 kilomol de hematita. Usando los pesos moleculares, pues entonces eso equivale a 439.2 kilogramos de hematita. Otro producto importante pues es el óxido de cobre, que es sólido. Entonces aquí hacemos los mismos cálculos y encontramos que vamos a producir alrededor de 236, teniendo un flujo másico de sólido total a la salida, es decir, de tostado, de 826.905 kilogramos. Pues el porcentaje de la ganga serían los 150 kilos entre 826. De igual manera, la hematita, pues 439.2 kilos entre 826. El óxido de cobre son 237.700 kilos entre 826. Por lo tanto, la ley en cobre que corresponde al tostado, pues si ponemos una base de cálculo, ya que el porcentaje o ley se define por cada 100 kilos, pues vamos a suponer 100 kilogramos de tostado. Ello indicaría que obtendríamos 28.74 kilos de óxido de cobre, ¿verdad? Por lo tanto, con la estequiometría del óxido de cobre, el peso molecular completo es de 79.5 kilos de óxido de cobre. Y este óxido de cobre aporta un mol de cobre. Ese mol de cobre es 63.54 kilogramos de cobre. Por lo tanto, finalmente tenemos que por cada 100 kilogramos de producto tostado vamos a obtener 22.97 kilos de cobre. O en otras palabras, la ley de cobre es 22.97% de cobre.